Bueno, Iglesia Tierra Deseable, te damos gracias por estar ahí. Queremos que dediques un tiempito, que vamos a hablar con Papá Dios, vamos a exponer nuestro corazón, vamos a poner delante de ti una acción de gratitud. Primeramente agradecer por lo que ha hecho y porque sabemos que Él sigue obrando, porque es un Dios que sabe hacer lo que necesitamos en nuestras vidas, que sabe cuando dice sí conviene, cuando dice no conviene, cuando dice espera conviene a nuestras vidas. Así, hermano, que te invito a que te despojes, no sé, 5 minutos, no sé el tiempo que tú tengas determinado, pero hazlo, conéctate con el Señor, tu corazón conéctalo con el de Él. Padre, te damos gracias, Señor Dios, y en esta mañana te reconocemos como nuestro único Dios verdadero, como el Dios que creó el cielo, la tierra y su plenitud, como el Dios que tiene pensamientos de bien para cada uno de tus hijos, Señor. Por ese Dios que nos recogió cuando estábamos en oscuridad y en tinieblas, por ese Dios que una vez trajo libertad a nuestra alma, por ese Dios que nos trajo libertad cuando estábamos cautivos en diferentes cosas, en vicios, qué sé yo, Dios, en sexo, en alcohol, en pornografía, Señor, en tantas porquerías del diablo, Señor. Te damos gracias porque un día alumbraste nuestra vida, Señor, y así como lo decía, Señor Dios, en ese devocional, el Espíritu de Dios vino, hizo morada dentro de nosotros. Jesús dijo en su palabra que Él iría al Padre, pero que no nos dejaría solos, que nos dejaría el Espíritu Santo. Él nos enseñaría a orar, Él nos enseñaría a deleitarnos en la palabra, Él nos enseñaría a comprenderla, a atesorarla, a vivirla. Señor mi Dios, gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio como hijos ir al Padre, como hijos reconocerte como nuestro Dios verdadero, como hijos reconocer a Jesucristo como nuestro hermano mayor, como ese Dios perfecto que dio a su Hijo para salvación de nuestra alma, Señor. Hoy, Dios, podemos presentarnos delante de ti con la firme convicción de que al invocarte tú escuchas nuestro clamor, que sabemos que tus hijos están esparcidos sobre la tierra, que tus hijos pueden estar orando en sus casas, Señor Dios, en su trabajo, que van corriendo a la universidad, que tú estás en el corazón, en la mente y en sus bocas. Aquel que sale, Señor Dios, a su trabajo, aquel que sale a tocar una puerta, Señor, aquella mujer que clama, Señor, porque su esposo vaya y regrese con bien, porque sus hijos vayan y regresen con bien. Dios, te damos gracias porque ciertamente, como dice la palabra, podemos alzar nuestros ojos, Señor, tener la convicción que estamos bajo la sombra del Altísimo, Señor, que tú nos cubres con tus alas, Señor, que tú guardas nuestro entrar y nuestro salir, y esa es la confianza de tierra deseable, Señor, que nuestro Padre es fiel y verdadero, Señor, que nuestro Padre conoce nuestra debilidad, que nuestro Padre conoce nuestra confusión, que nuestro Padre conoce las preguntas que en secreto no las exponemos en los hermanos, sino que allí en lo secreto te decimos: no entiendo por qué sucede esto, no entiendo por qué mi hogar, no entiendo por qué mis finanzas, no entiendo por qué esta enfermedad ha visitado mi vida, Señor. Pero tú que lo sabes todo, Señor, tú que nos conoces, sabes, Señor, cómo ha de forjar nuestro carácter, cómo has de hacer para que esa mínima porción de fe, Señor, crezca como un grano de mostaza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu oído está atento, Señor, porque cada petición que llevamos ante el gran yo soy, hay un tiempo, hay un kairos, hay un tiempo determinado en que tú, Señor, darás respuesta, Señor, en que veremos tu gloria, en que veremos tu consolación, en que veremos que tú abres esas puertas, en que veremos que tú restauras esos hogares, en que veremos que tú tomas a nuestros hijos y enderezas, Señor Dios. Veremos, Señor mi Dios, tu gloria en nuestras vidas, Señor, que aprenderemos, Señor, que entenderemos, Señor mi Dios, tus propósitos, tus planes, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero, Señor. Por eso, buen Dios, vamos ante ti, Señor mi Dios, que has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, que has dicho: no te dejaré ni te desampararé, que has dicho que debemos ser esforzados y valientes, que has dicho que el reino lo arrebatan los valientes, que tú quieres que nos levantemos, Señor Dios, y nos coloquemos en la brecha, Señor, y creamos a tu palabra y creamos en tus promesas y declaremos tus promesas, Señor Dios, y vivamos ese camino de santificación, Señor,
para ver, Señor Dios, tu mano extendida a favor nuestro, a favor, Señor, de nuestras familias, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra parentela, Señor. Por eso, Señor, tiempo a tiempo, tierra deseable te proclama como el único Dios verdadero, Señor. Tiempo a tiempo, tierra deseable te reconoce como ese Dios que vino a sacarnos, Señor Dios, de oscuridad a luz, como ese Dios que restauró y está obrando en nuestras vidas grandes maravillas, Señor. Como ese Dios que colocó un corazón de carne, como ese Dios que colocó dentro de nosotros el Espíritu, Señor. Cómo no alabarte, cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, Señor, si tú eres nuestro Dios, si tú eres el gran yo soy, si tú eres el alfa y el omega, si tú eres el Dios eterno y poderoso, si tú eres el Dios de los imposibles, si tú eres el Rey de reyes, el Rey soberano, Señor mi Dios. Padre, te pedimos, Señor Dios, que tú seas visitando al hombre, volviendo el corazón de los hombres, que tú rescates los que están, Señor Dios, esparcidos sobre la tierra, Señor, apartados de ti, Señor, viviendo en el pecado, Señor, de los que están, Señor, y el enemigo está acechando sus vidas, Señor, para someterles, para esclavizarles, Señor. Vamos a ti para que tengas misericordia, Señor. Vamos a ti para que tú seas, Señor, recogiéndoles, Señor. Vamos a ti para que tú seas estableciendo en sus vidas, Señor, tus leyes, mandatos y preceptos, Señor. Padre, te alabamos, Señor mi Dios, porque reconocemos que nunca estamos solos, Señor mi Dios, que tú nos escuchas aún en medio de nuestros sollozos, aún en medio de nuestras palabras sencillas, Señor, aún en medio de nuestras palabras equivocadas, Señor Dios. Tú sabes lo que queremos decirte, tú sabes que anhelamos vaciar nuestros corazones a ti, tú sabes que deseamos esos momentos de intimidad, Señor, donde nuestra apariencia de piedad se va, Señor, donde a nadie tenemos que demostrarle nada, si somos espirituales, si estamos conociendo apenas del Evangelio, donde sencillamente, Señor, nos despojamos para ser llenos de ti, Señor. Gracias, Papá Dios, gracias por cada tiempo, Señor, que tú nos das para buscarte, para conocer de tu reino, para saborear de tu palabra y para verte actuar, Dios, en la vida de cada hermano, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu oído siempre estará presto, Señor, porque tú has dicho que nuestras oraciones, Señor, tú las tienes en un redoma, Señor. Cada oración que tu pueblo levanta a ti, cada clamor, cada sollozo, Señor Dios, tú lo tienes en cuenta, Señor, y hay un tiempo, hay un propósito, Señor, y veremos tu gloria, papá. Gracias, Dios, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu sangre, papá. Rey de Reyes, gracias por el privilegio de tu salvación. Y hoy venimos como hijos e hijas a glorificar tu nombre y a cantarte con todo el corazón. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se
Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Si lo crees, iglesia, dilo. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Si tú quieres, levanta tus manos y dilo con nosotros. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca. Iglesia, culpa tu voz, vas a decirle la sangre de Jesús. Canta, solo la iglesia. Jesús, el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Te damos gracias por estar conectado ahí, por ser fieles al Señor, por estar ahí pendiente de la palabra que Dios trae cada día, que a través de sus siervos envía y siempre envía palabra con propósito. Exhorta, consuela y edifica. Entonces el devocional para el día de hoy lo encontramos en Hechos 2:37-47, traducción lenguaje actual. Y vamos a leerlo desde el 36. Dice: entonces, que todo Israel sepa que el hombre que mataron en la cruz, estamos hablando de Jesús, Dios lo convirtió en el Señor y Mesías. Estaba hablando de Jesús que se sentaría a su diestra. En el 37 dice esto: resulta que Pedro estaba predicando. En ese Hechos 2 sucede que el Espíritu Santo llegó y estaban los 12 apóstoles y que muchos estaban escuchando, y el Espíritu de Dios descendió como llamas de fuego y todos fueron bautizados en lenguas, todos entendían en el idioma que estaban hablando, todos comprendían. Yo me imagino ese momento tan especial, la llenura del Espíritu Santo, así que Dios estaba haciendo algo ahí. Dios estaba haciendo algo a través de ese apóstol Pedro, y vamos a ver, métete y léelo todo Hechos 2, porque ya yo hice un devocional anterior y esta es como la segunda parte de Hechos. Y dice: al escuchar esto, todos los que estaban reunidos
Todos se conmovieron, imagínense, se conmovieron. Yo me imagino, fueron confrontados, uy no, estamos haciendo mal, estamos pecando, debemos convertirnos al Señor, algo tenemos que hacer. El título del devocional es ¿y qué debemos hacer? Yo me imagino cuando ellos dicen se conmovieron, no, Dios mío, esto estamos mal, somos confrontados, ¿y ahora qué? ¿Qué debemos hacer después de ser llenos del Espíritu, después de escuchar la palabra, después de anhelar más de la palabra? ¿Qué debemos hacer? Ese es el título. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Imagínense en la cena, imagínense en un salón reunidos 3,000, 4,000 personas y un siervo llevando la palabra y descendiendo el Espíritu Santo y todos ser confrontados y decir, no, mi vida está mal, necesito un cambio en mi vida. Eso estaba sucediendo en ese momento. Tal era el respaldo del Señor que estaba sobre su siervo Pedro, que Dios iba obrando a través de él en los corazones y todos eran movidos a un arrepentimiento. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Después de lo que ellos estaban escuchando, ¿ahora qué paso va a seguir? En el 38, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios. Esos fueron los pasos, eran unos pasos. ¿Qué debemos hacer ahora? Pídanle perdón a Dios. Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos. Otro paso. Algo que sucedió, pasos que sucedió, fueron llenos, sus vidas fueron confrontadas, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estaban tan deseosos de decir, queremos más, ahora que debemos proceder, el arrepentimiento, bautícese en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos iban a llevar ese mensaje también, pero ellos iban a sus familias, pero ellos iban a conocidos y decían, ¿qué deben hacer? Primero arrepiéntete, bautízate. Cuando te bautices, ha de ser lleno del Espíritu Santo. En el 39 dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. El evangelio es eso, no es solo para los que conocemos. Dios quiere más allá, su pueblo disperso. Dios quiere más allá, aquellos que desde la eternidad Él tiene predestinados. Entonces en el 40 dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. En el 41, ese día unos 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Si te pones a leer detenidamente, hay pasos. Va sucediendo esto, y lo vas a entender mucho mejor. En el 43 dice, al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. El 46. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Y el 47, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Yo diría que sin necesidad de expresarlo aquí, lo entendería muy claro. Esa versión de PDT lo habla tan claro que lo podemos entender. Dice, en el capítulo 2 de Hechos, describe la respuesta al discurso de Pedro. Él estaba llevando el mensaje y estaba hablando de que Jesús resucitaría y estaba hablando que Dios lo exaltaría, lo colocaría a su diestra. Estaba diciendo que Jesucristo era el Mesías. Entonces, describe la respuesta al discurso de Pedro el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y todos los que estaban reunidos allí.
Pero vamos a ver en Hechos 2:37 qué sucedía. En el versículo 37 vemos la reacción de la multitud. Al escuchar el mensaje de Pedro, todos se pusieron muy tristes. Yo le decía con mi esposo, imagínate que eso pasara en la iglesia, que el siervo que lleva la palabra sea respaldado, tan respaldado por el Señor, que todos los que están allá escuchando sean quebrantados, sean ministrados, sean confrontados. Tremendo sería ver la gloria de esa forma, vidas transformadas, no por el poder del que está hablando, sino por el poder del Señor a través del que está llevando el mensaje. Y esto sucedía aquí con Hechos. Pedro era el instrumento del Señor y a través de Pedro Dios estaba confrontando las vidas de los apóstoles y la vida de los que estaban allí escuchando. Entonces, se pusieron muy tristes y preocupados de tal forma que preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Esto refleja un sincero deseo de encontrar el camino. Claro, si a mí vienen y me dicen algo y me dicen, Luz Dari, vamos a preparar un postre de limón, yo digo, un postre de limón. Pero bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué son los ingredientes para ese postre de limón? Y empiezan a decirme, bueno, Luz Dari, primero tienes que tener unos limones, segundo tienes que hacer tal cosa. Aquí era glorioso de ver un siervo utilizado por el Señor, unos siervos confrontados, unos oidores confrontados con el pecado, unos oidores queriendo que sus vidas fueran llenas y transformadas, unos oidores que querían también llevar ese mensaje a sus familias. La respuesta de Pedro les instruye. Primero, el arrepentimiento, un cambio de corazón y dirección. Esto implica apartarnos del pecado. El arrepentimiento es volverme de lo que estoy haciendo incorrecto, alinearme a la palabra, alinearme a lo que me están enseñando. Y volvernos a Dios es una transformación interna, es una vida nueva. No es una vida, recordemos que vivimos una antigua vida y que cuando conocemos del Señor nuestras vidas son transformadas, que paso a paso va esa transformación, va ese nacimiento nuevo, que esa santificación se va logrando poco a poco. Primero, el arrepentimiento. Segundo, a ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Recordemos que el ir a las aguas es voluntariamente, que no es por presión que tú te debes bautizar, que porque tu familia te dice, tu mamá, tu esposo te dice, no, bautízate, porque tú tengas conciencia de lo que vas a hacer, porque el bautizo es morir al pecado y levantarnos a una nueva vida, no morir igual como llegamos a las aguas, sumergirnos a las aguas, no, sino nuestra vida saber que morimos al pecado y cuando nos levantamos, que nos levantamos queriendo vivir esa vida nueva, esa vida transformada. Ese fue el segundo paso, el ser bautizados. El tercero, como una secuencia de lo que tú haces de arrepentirte, de bautizarte, la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que el estar llenos del Espíritu Santo no implica que yo hable en lenguas o no hable en lenguas. Yo puedo ser llena del Espíritu Santo sin necesidad de tener las lenguas. Si tiene las dos, qué bendición, pero no es necesario. Cuarto, Pedro les aclara que la promesa del Espíritu Santo es para ellos y sus hijos y para todos los que creen. Esto enfatiza que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y asimismo a la salvación. Nuestro Dios es un Dios inclusivo, que incluye a todos, que como esos hombres estaban sedientos, que como esos hombres estaban confrontados, que como esos hombres querían más, no se conformaban con lo que estaba diciendo Pedro, querían ir más allá y habían unos pasos que ellos iban a cumplir. Y hay unos pasos que nosotros queremos que tú primeramente conozcas de nuestro gran Dios, conozcas de su misericordia, conozcas de su amor, que tú te alinees a Él, que tú te alinees a su palabra y luego tú empieces a decir, ¿y ahora qué sigue? Quiero seguir, quiero arrepentirme, quiero tener ese encuentro con el Señor. Quiero bautizarme, quiero crecer en el Espíritu y es la forma como tú vas a crecer teniendo hambre, teniendo una necesidad y una búsqueda, una pasión por conocer del Señor. ¿Qué podemos observar en este capítulo? Este pasaje nos muestra el poder transformador del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Imaginémonos ese momento de Pedro ministrando, imaginémonos ese momento en que Pedro estaba relatando la vida de Jesús, su muerte, su resurrección,
cuando el Espíritu Santo, cómo obraban los hombres, cómo ser confrontados los hombres, cómo ser transformados. Marca la importancia del arrepentimiento. Siempre tiene que haber un arrepentimiento. Venimos de una vida que llevábamos en desorden, cometiendo muchas cosas desagradables al Señor. Lo primero que el Espíritu Santo obra sobre nosotros es un arrepentimiento. Es ver y reconocer, Dios, que estábamos mal, que estábamos perdidos, que si el Señor hubiese venido por nosotros sería la pérdida de nuestras almas. Pero Dios tuvo misericordia. Y es lo que Dios quiere que tú hoy entiendas, que tu vida debes entregarla al Señor, que debes ir a la fuente inagotable que es la palabra de Dios, que debes alimentar tu espíritu a través de la enseñanza, a través de congregarte, a través de devocionales, de muchas formas donde tu espíritu será avivado, donde conocerás de la palabra, donde tu vida será transformada, donde el Espíritu de Dios te irá mostrando paso a paso qué es lo que debes hacer. Fuera de un arrepentimiento, ir a las aguas, morir al pecado, seguir buscando al Señor, congregarte. Bueno, y dice, presenta un modelo de comunidad cristiana caracterizada por el amor. ¿Qué era lo que sucedía después de que fueron tocados? Ellos querían compartir, ellos daban y si veían que uno estaba mal, podían compartir, ayudarse unos con otros, oraban unos con otros, determinaron congregarse. Todo eso fue una obra del Espíritu Santo. Dice que en ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje, pero tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron en un grupo. Por eso es que nos congregamos, que hablamos un mismo idioma todos, que entendemos la palabra, que el anhelo es que yo me encuentre con mi hermano y sepa de qué estoy hablando, que sepa que si yo hablo de la Trinidad, él sepa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablamos un mismo idioma. Esto estaba pasando con ese pueblo que escuchaba, entendían porque estaban hablando un mismo idioma, porque deseaban que sus vidas fueran transformadas. Y eran cosas que iban pasos que iban en ellos, que iban cumpliendo. Y decidieron vivir como una gran familia. Tú vienes a Tierra Deseable y tú eres parte de la familia. No nos importa cómo vienes. Lo que queremos es ver que Dios haga una obra en ti, que tu vida sea transformada, que tú la vivas y que tu familia y que los que están cerca de ti vean que tú eras y que ahora eres como era Saulo de Tarso, como fue Pablo, como fue Pedro, sus vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y Jesús. Eso lo vemos cuando nos reunimos, qué deleite hacer el discipulado, qué deleite crecer acá cuando escuchamos, cuando nos reunimos en la congregación los domingos. Entonces hablamos un mismo idioma, nos apasiona la palabra, tenemos pasión por la palabra, anhelamos estar con los hermanos y hablamos y entendemos los unos con los otros, entendemos qué es lo que estamos hablando. Y también celebraban la cena, ya entendían que era el compartir la cena, el pan y el vino, qué significaban. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se maravillaba y eso es lo que nosotros vemos, lo que Dios ha hecho, las vidas que ha transformado, los milagros que ha hecho el Señor. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que te invitamos a que, ¿y qué debo hacer? ¿Sería esa tu pregunta que estás escuchando allá el devocional, que escucha los devocionales? Pero ahora, ¿qué debo hacer? Mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed. Ya sabes, debes hacer unos pasos, debes buscar esa relación con el Señor, debes arrepentirte de los pecados, debes ir a las aguas, debes bautizarte, debes congregarte, debes estar en un grupo que hablemos un mismo idioma, debes sentir la llenura del Espíritu Santo, debes tener una pasión por Él. Así que, ¿qué debemos hacer? Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por cada devocional, por cada palabra que tú nos envías a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estamos allí en los secretos, sentados, Señor, saboreando ese banquete que es leer la palabra, nos deleitamos y nos transportamos a esos tiempos. Yo me imaginaba a Pedro, yo me imaginaba a los apóstoles, yo me imaginaba a los oyentes. ¿Cuál era esa pasión cuando el Espíritu descendió en llamas y esas llamas se abrieron y fueron todos bautizados? ¡Qué deleite hablar un mismo idioma!
Qué deleite las acciones, en los pasos que siguieron, el compartir, el saber que si un amigo estaba necesitado, que si un hermano estaba necesitado y tú tienes la oportunidad de ayudar, eso es lo que quiere el Señor. Por eso, Padre bueno y Dios bueno, te damos gracias por cada devocional, por cada palabra que tú envías. Permite que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida lo asimile. Y más que oír, Señor, seamos hacedores. Y más que Dios ser venir acá a este lugar, a hacer luz, lo seamos en esos lugares donde no te conocen a ti, para que a través de nuestras vidas, Señor, quieran acercarte a aquel que ha transformado nuestras vidas. Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.